Están aquí en un video más. Hoy, Larry Cañón, el amo del terror, ha hecho una serie de videos y de especiales para ustedes. Hoy, después de mucho tiempo de pensar qué es lo que realmente les gustaría, he decidido llevarles unos extractos de mis historias. Este especial es para ustedes. Yo me he humanizado con sus muestras de cariño. Yo necesito reinventarme, reestructurar todo lo que es relatos e historias de Larry Cañón para seguirles dando una noche de terror cada semana. Es por eso que después de que ustedes vean lo que les tenemos preparados esta noche, voy a desaparecer un poco de escena. Voy a dejar que descansen un poco de mí, de mi imagen, de Larry Cañón, mas no del terror. Mi idea siempre ha sido esa: llenarlos de terror. Esta noche, para mí, Larry Cañón, el amo del terror, es muy especial. Es Noche de Muertos. He hablado mucho y solo quiero pedirles que compartan este video y le den like. El especial de Día de Muertos de Larry Cañón ha comenzado. Recuerden tener cerradas puertas y ventanas para disfrutar de él. Buenas noches, yo soy el amo del terror, Larry Cañón.
Buenas noches. El día de hoy tenemos una historia. La bruja del mezquite. El día que se publicó La bruja del mezquite, ese día acababa de llegar mucha gente nueva a relatos e historias de Larry Cañón. Sin embargo, desde ese día hasta la fecha, han seguido llegando más. Y mucha de esa gente nueva no sabe quién es la bruja del mezquite. Hoy, Larry Cañón, el amo del terror, me he preparado para poder encarnar ciertas partes de esta historia y sobre todo podérselas llevar en video para que todos vuelvan a tener presente el terror que esta historia representa y el gran significado que tiene en relatos e historias de Larry Cañón, ya que fue el cierre de la segunda temporada de las historias. Imagínense el tipo de historia que describiremos y sobre todo desde el mismísimo lugar donde sucedió. Esta noche es especial para Larry Cañón y para todo el auditorio de relatos e historias de Larry Cañón. Es así como damos inicio al especial de terror de Día de Muertos, de relatos e historias de Larry Cañón. Bienvenidos. Esta es la narración de varios sucesos que ocurrieron en una casa, en diferentes épocas de la vida de una familia en ese lugar. Es una recopilación de las veces que los habitantes tuvieron contacto con este maligno ser. Todo comenzó cuando un joven, que en aquel tiempo tendría cerca de 32 años, después de haber tenido que rentar varias casas para habitar con su familia, la cual constaba de 3 hijos hombres y de una mujer, quien era la más pequeña de la familia. Y por esta razón de ser la única hija y la más pequeña, era la adoración de sus padres y de sus hermanos, los cuales la sobreprotegían. El joven padre de esta familia logró escriturar un terreno propiedad de su abuela, el cual había estado varios años en litigio. Después de ciertas peleas y malentendidos en la familia, pasó a ser propiedad de este por mandato judicial. Aquel terreno en aquel tiempo se encontraba en las afueras de la ciudad. Actualmente ha quedado dentro de la mancha urbana. Sin embargo, en el momento de realizar las medidas del terreno para acercarlo y de esta manera delimitarlo, una vieja de apariencia andrajosa, harapienta, se acercó al joven para decirle que ese terreno no era de él, que de ese lugar ella era la dueña. El joven le mostró las escrituras, haciendo alarde de legalidad y de tener la certeza de ser el único dueño. La señora le dijo que tal vez legalmente era el propietario, pero después sabría la verdadera causa de por qué ella decía que era la dueña. El joven omitió hacer caso a las amenazas de esta señora. Continuó midiendo y en unos días cercó su terreno. Como él, ya varios años, desde que se había casado, había estado pagando renta,
decidió comenzar a construir lo antes posible. Un par de cuartos, baño y cocina, para de esa forma habitar aquel terreno y con el tiempo poder ir moldeando la idea de casa que él tenía. Pasaron casi 3 meses cuando la primera parte de la casa se construyó y quedó habitable para la familia. En aquellos años, la pequeña tenía solo 2 años, por lo que llegó desde muy chica a este lugar. El lugar estaba retirado, por lo cual el padre de la familia trataba de llegar lo más temprano posible para evitar algún tipo de contratiempo por la lejanía de su hogar, y por lo general llegaba a casa entre las 7 u 8 de la noche. Todo transcurría con normalidad. Los primeros días, cuando llegaron, él comenzó con la construcción de su casa. Había un enorme mezquite en un costado de la casa, el cual no decidió cortar con la intención de poder, después de que la obra avanzara, poner unos columpios o alguna especie de juegos para que sus hijos tuvieran donde entretenerse. Había días que llegaba a su casa y después de cenar con sus hijos, cuando todos se dormían, se sentaba frente al árbol para contemplarlo y ver cuál podría ser el uso que le daría cuando pusieran los tan anhelados juegos para sus hijos. Así pasaron varias noches y varios meses, hasta que un día se sentó frente al árbol y vio como una enorme lechuza, tecolote, búho o un animal de alguna de estas especies se posaba en aquel árbol y pasaba toda la noche ahí, o por lo menos hasta que lo dejaban de ver. A él lo maravilló aquel animal, ya que pues no era muy común ver uno de esos, y mucho menos en un lugar habitado, por lo cual menos le daban ganas de tumbar o cortar el árbol, ya que se le hacía muy bonito ese extraño animal, y pues no quería, de cierta manera, dejarla sin hogar. El tiempo siguió pasando y la pequeña cumplió 3 años. Justo después de que esto sucedió, comenzaron a pasar cosas extrañas. La niña le decía a su papá que en el árbol veía a una señora en las noches. Como su lenguaje en aquel tiempo y por su edad no era muy fluido, solo señalaba el árbol y le decía a su papá: mira papá, la señora en el árbol, entre balbuceos y risas. Su papá no lograba ver nada. Incluso un día de los que la pequeña le dijo esto, él le decía: no es una señora, es un búho. Es como un pájaro, hija. Eso es lo único que está ahí. Como siempre pasa, él no podía ver lo que su hija le decía, ya que no tenía la inocencia ni la pureza de ella. Y siempre jugaba la niña cerca del árbol, por las tardes antes de que la noche cayera, junto con sus hermanos. A sus hermanos siempre les decía: miren a la señora, ella nos cuida. Pero sus hermanos se perdían en su mundo jugando con un viejo balón que habían obtenido de uno de sus primos, mientras ella jugaba corriendo alrededor del árbol cantando rondas infantiles como naranja dulce, limón partido. Sin embargo, los niños dejaron de creerse valientes y de ignorar a su hermana cuando lograron escuchar una voz distinta a la de ella, acompañándola en su canto. Imagínense el tétrico momento en que la niña tarareaba su canción y al unísono se oía la voz de una vieja, de una señora, una voz aguda que paralizaba al que la escuchaba.
Ellos corrieron y tomaron a la niña, llevándosela lejos del árbol, mientras a lo lejos seguían escuchando la canción y la niña lloraba gritando que quería seguir jugando con la señora del árbol. Los niños entraron despavoridos como alma que lleva el diablo y le contaron a su mamá lo que había sucedido. Su mamá no les creía hasta que escuchó que su pequeña lloraba y decía que quería volver a jugar con la señora. Ella entró en razón y creyó en lo que sus hijos le decían. Y ella, como había sido creada por una de sus abuelas, escuchó muchas historias en las cuales su abuela le narraba que había brujas que se querían robar a los niños. Ella esperó a que su marido llegara y le pidió que por favor ya cortara ese árbol, que porque lo único que ese árbol atraía eran cosas malas y brujas. El Señor le dijo que era una tontería que creyera en ese tipo de cuentos viejos y que se dejara llevar por antiguas historias contadas de su abuela. Le dijo que el árbol no se cortaría. Entonces, la señora tomó como precaución, para el caso de que esa bruja habitara el mezquite de su patio y no fuera a acercarse por la noche a la casa, y recordando las historias de la abuela, comenzó a enredar un listón rojo en unas tijeras, las cuales colocó en la almohada de la pequeña por debajo de esta, ya que eso era un tipo de protección contra las brujas que buscaban llevarse a los niños pequeños. El día que esto sucedió, cuenta la señora, decidió quedarse a velar el sueño de su hija. Y después de casi 2 horas que la pequeña se durmió, la señora entró en un letargo de casi 20 minutos, el cual fue interrumpido por un extraño ruido. Un ruido desconocido para ella. Era como un silbido de rara naturaleza. Este silbido se comenzó a escuchar más fuerte a medida que los segundos pasaban. Se paró del lugar en el cual dormitaba y checó a sus demás hijos a ver si de alguno de ellos provenía el sonido. Pero no, el sonido provenía de afuera, por lo que se asomó a la ventana. Logró ver cómo un extraño animal plumífero que su marido admiraba era el que producía el sonido. Lo vio por casi 1 minuto sin que este raro animal se percatara de su presencia, y en un abrir y cerrar de ojos el búho volteó hacia ella y emitió un sonido más fuerte, el cual dejó de ser un silbido y se convirtió en un grito, en un ruido que le estremeció y le erizó la piel. Después de este sonido, el extraño animal emprendió el vuelo, pero al momento de emprenderlo, dejó una estela de fuego, como una bola que se quedó en el árbol. La señora se quedó parada sin saber qué hacer, sin saber a dónde correr, y mucho menos pudo gritar. Después de varios segundos, logró entrar en razón y corrió hasta donde estaba su hija y percatarse de que ésta se encontraba en un profundo sueño y durmiendo placenteramente, bien, sin que nada le hubiera pasado. La cargó y corrió a su cuarto con su marido, el cual estaba profundamente dormido. Le habló un par de ocasiones, pero no logró despertarlo. Después de unos minutos, que ya no escuchó ni observó nada raro, logró volver a conciliar el sueño.
quedándose acurrucada entre su marido y su pequeña. Por la mañana, el marido despertó y le dijo a la señora que por qué se había llevado a la niña a dormir ahí, que le estaba sobreprotegiendo, que no debería de hacer eso, que en lugar de hacerle un bien, solo le haría un mal. Y discutieron, y ella le contó lo que había visto, que no eran ya alucinaciones de los niños, que ella había visto que ese animal estaba silbando y que después había gritado. Entonces el señor trató de calmarla, ya que la vio un poco acelerada, y le dijo: está bien, voy a checar a ver si es posible que yo vea algo. Con eso la señora se calmó y pensó que al creerle su marido ya no pasarían cosas malas. Pero su marido solo le dijo lo que ella quería escuchar. No hizo nada. Dejó pasar varios días. Cuando ella vio que él ya no hacía nada de lo que le había pedido, le pidió por favor que viera lo que pasaba en el árbol, que era verdad, que le creyera. Y le volvió a decir que sí lo haría, que solo que pues llegaba cansado del trabajo y que pues no le daba oportunidad, ya que llegaba por la noche. Ella le dijo: solo te estoy pidiendo que observes si algo raro o extraño pasa. Se fue a su trabajo y la señora, después de varios días de no haber dejado que los niños jugaran cerca del árbol, ya no soportó el hastío y la aburrición de los niños y les permitió salir a jugar, pero pidiéndoles que no se acercaran. Se acercó con cautela y a medida que se acercaba lograba distinguir una voz diferente a la de su hija, que secundaba los cantos de la pequeña, lo cual la hizo apresurar el paso y correr a tomarla entre sus brazos. Al momento de tomarla, logró escuchar cómo claramente del árbol salió una voz que le decía: tu hija ahora es mía. La señora esperó a su marido y le pidió que por lo que más quisiera quitar ese maldito árbol, que ya a ella ya le habían hablado y dicho cosas, que por favor, que de esa manera terminaría con lo malo. El esposo no escuchó y le decía que no quitaría el árbol. Entonces ella le dijo: pues si no quitas el árbol, tomaré a mis hijos y nos iremos a vivir con mi mamá para evitar que lo que andan rondando ahí no nos haga nada malo. El marido, para evitar que esto sucediera, le dijo que sí, que al día siguiente quitaría el árbol y lo quemaría. Más tarde, después de cenar, el señor salió a ver el árbol para analizar la maniobra que tendría que hacer para poder cortarlo sin que éste se viniera sobre la casa. Y en ese momento, mientras analizaba y visualizaba la idea de la nada entre su patio, apareció la vieja andrajosa y harapienta que le había reclamado la propiedad del terreno, sin que él sintiera miedo al verla, ya que ya la había visto una vez. Y le dijo: te dije que esta era mi casa, que a mí me pertenecía. Y fue ahí cuando comprendió que esa vieja era la bruja del mezquite, que asustaba a su esposa y jugaba con su hija. Se paró de donde estaba sentado
y le dijo: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas de nosotros? Entonces, en ese momento la vieja se desapareció y no le dijo nada. Él tomó la decisión de cortar inmediatamente el mezquite y quemarlo. Comenzó a la mañana siguiente con un hacha, pero no era fácil. Su madera era muy dura. Llamó a uno de sus hermanos para que le ayudara y le dijo que era un mezquite, que debía utilizar una sierra para poder cortar el árbol. Comenzaron a cortar. Y cuando comenzaron, la vieja se presentó ante ellos y le dijo que no cortarían el árbol, que no sabrían el problema en el que se meterían si hacían eso. La vieja comenzó a atacarlos y le juró al Señor que nunca lo dejaría descansar, que nunca permitiría que vivieran felices, que si él no cortaba el árbol, ella que permitiría que vivieran ahí sin molestarlos. El Señor no creía y le decía que eso no era cierto, que ella al final no permitiría que vivieran a gusto, que siempre estaría ahí. Ella le juró que no los molestaría, que la dejaran vivir ahí en su árbol, que nunca lo tiraran y ella respetaría el trato. Él no creía porque era una bruja. Sin embargo, accedió por el temor de estar tratando con una bruja. El trato se selló cuando él dejó de cortar el árbol y comenzó una nueva vida para ellos. Las cosas empezaron a ir bien en todos los aspectos. Cerca del árbol comenzaron a plantar cosas y todo florecía. Bien, de pronto ya había un jardín alrededor del árbol y todo transcurría con felicidad. Pasaron varios años y la señora le preguntó a su marido que qué era lo que le había dicho, que qué habían hecho para que la bruja se fuera. Y él le dijo que la bruja le había pedido que no cortara el árbol y los dejaría en paz. Pasaron 15 años y la hija de los señores cumplió 18. Un día, arreglando y cuidando las flores y los árboles del jardín, logró escuchar la canción que ella tarareaba de pequeña: naranja dulce, limón partido. Se acercó al árbol, pues era de donde provenía el sonido, y al acercarse a él, una mano de una viejecilla la tomó. Ella se quedó aterrada, paralizada del miedo, y le dijo: no temas, solo te voy a contar algo. Hace mucho tiempo hice un trato con tu padre y lo he cumplido. Lo que él no sabe es que me prometí a mí misma llevarme al primer hijo que tú tengas, y lo cumpliré. Así me lleve toda la eternidad, esperando, sentada en lo más alto de este árbol. Siempre cuidaré tus pasos y vigilaré al fruto de tu amor para poder llevármelo conmigo. Ella comenzó a llorar del miedo, se desesperó y cayó desmayada justo al lado del árbol. Nadie vio que eso había pasado. Volvió en sí por sí misma y al recordar que había pasado, se juró no volver a tener novio ni a tener hijos, para que la bruja no pudiera llevárselo. Ha pasado mucho tiempo y aún la pequeña, que ahora es toda una mujer, ve a la bruja sentada a un costado del árbol y ha logrado escuchar el silbido que produce cuando ésta se deja ver en su forma de búho. Por eso ella ha decidido seguir sola
para de esta manera evitar que la bruja cumpla su amenaza. La historia de hoy, la bruja del mezquite, es una de las historias favoritas de su servidor, Larry Cañón, el amo del terror. Hoy he venido hasta este lugar donde se le vio a ella para llevarles la recreación de esta historia. ¿Por qué lo hice? Porque todo es para ustedes. Esto es parte del especial de Día de Muertos, de relatos e historias de Larry Cañón. Como ustedes lo ven, hemos hecho muchas cosas para que esto les agrade. También aprovecho la oportunidad y manifiesto que si usted está viendo este video es porque ha hecho una aportación a relatos e historias de Larry Cañón. Yo, el amo del terror, no tengo más que decir esta noche. Solo puedo decir, y recuerden, que el terror invada sus sentidos, pero jamás el amor de sus corazones. Yo soy Larry Cañón, el amo del terror, y esto fue el especial de Día de Muertos. Espero les haya gustado. Gracias. Hasta la próxima.